Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Este es tu punto de vista y mi nombre es Milton Gómez. Eh, Ha pasado un mes que no hacía un video, esto por algunos problemas personales que tuve, pero ya estamos de vuelta y este programa es en realidad uno que estábamos esperando desde hace mucho. ¿Sí? A mí me gusta mucho la lectura. ¿Sí? He leído muchos libros a lo largo de mi vida. La pasión por la lectura nació cuando era joven, cuando necesariamente por querer alcanzar cierto nivel en un tema personal, tuve que leer muchos libros para poder estar al alcance de la situación. Desde ese momento me interesó mucho la lectura. Un señor muy sabio me dijo, ¿no?, de que la lectura te da conocimiento y el conocimiento trae poder. Y eso es verdad. ¿Sí? El día de hoy vamos a entrevistar a la señora Dolly Cristina del Águila Arévalo. Ella es de Tarapoto, ella es abogada y escritora. Acaba de escribir su libro El ayahuasca más allá del amanecer, el cual lo ha expuesto en el tercer Congreso Internacional en España. Ella ha sido la única mujer hablando sobre su libro y es una investigación que se ha hecho sobre el trago de la ayahuasca. Vuelvo a insistir, este es un tema muy importante para nosotros como peruanos, como personas, que es traducido a la importancia de la lectura en nuestras vidas. Una persona que no lee es fácilmente engañada por cualquier persona. Una sociedad que no lee va a ser pobre en cultura y en análisis crítico sobre la situación que puede vivir como persona o dentro de su entorno. Así es que vamos a iniciar esta entrevista. ¿Sí? No te la pierdas, acompáñanos hasta el final y estoy seguro de que tras la entrevista vas a quedar contento y vas a aprender muchas cosas sobre este trago ancestral que ha sido utilizado desde hace muchos años por los incas y que hasta el momento sigue siendo utilizado, que es el ayahuasca. Vamos a tratar sobre su libro, vamos a tratar sobre la importancia de la lectura y qué es lo que conlleva el hecho de que una persona o una sociedad no pueda leer o que no quiera leer. ¿Sí? Volvemos y por favor escuchen atentamente esta entrevista. Bien amigos, como lo habíamos anunciado, el día de hoy nos acompaña Dolly Cristina del Águila Arévalo. Ella es natural de Tarapoto, de profesión abogada y escritora, a quien recibimos con un fuerte abrazo. Dolly, mucho gusto de tenerte en el programa. Tus palabras iniciales antes de iniciar toda esta conversación. Buenas noches a todos y gracias por la invitación en tu punto de vista y pues espero que esta conversación sea bastante interesante y amena. Y sí, y estoy seguro que así lo va a ser. Tú de profesión eres abogada, ¿correcto? Has llevado tus estudios de derecho, de abogada. Incursionaste en el tema de escribir, de la escritura, que lo has hecho notablemente. Para ti, el saltar a ese ámbito, ¿no?, el de ser escritora, ¿qué significa para ti eso en tu vida? Bueno, escribir ha sido algo que ya ha sido parte de mi vida, ¿no? Sobre todo cuando te forman en eso dentro de la casa, como que ya le agarras el gusto, ¿no?, más que una obligación, y empiezas a desarrollar ese hábito, y luego, si es un talento, pues ya sigue la hilación, ¿no? Desde mi carrera he tenido la oportunidad de escribir libros desde mi carrera, lo que es políticas territoriales, temas de metodologías de conservación de bosques, o hacer especies de sistematización o análisis jurídico, ¿no? Entonces, como que ya habían fórmulas preestablecidas para hacer ese tipo de metodología,
que era simplemente seguir como que un paso por paso, ¿no? Pero cuando ya es pasar a otro tipo de estilo, como el que yo elegí, que era el estilo de narrativa, ya cambia todo, ¿no? Claro. Definitivamente. Pero te da la oportunidad de ser libre, de poder compartir tus conocimientos, de poder compartir temas que te interesan y que pueden ser atractivos para otras personas, pero también de uso necesario, ¿no? Como lo que hice con el libro, Ayahuasca más allá del amanecer. Y es un compromiso. Cuando a ti te forman en casa con el hábito de con el hábito de la lectura, definitivamente tú te conectas con ese libro y si tú sientes que ese libro tocó fibra en tu vida, a pesar que puedes ser niña o adolescente, y si quieres dedicarte a escribir, te va a suceder lo mismo. O sea, tú también vas a querer que tu libro toque la fibra de esa persona, ¿no? Y realmente te preparas para eso, investigas, estudias, buscas con qué tienes más afinidad. Y en este proceso de escribir, yo no tengo un estilo establecido dentro de los géneros que se definen. Ok. Siempre ha sido algo complejo para los escritores definir mi trabajo en un género establecido porque mi trabajo es género narrativo, es decir, yo cuento una historia, juego con los tiempos, pasado, presente y el escenario tendencial, así jugando para atrás, para adelante. Y si el lector tiene una buena hilación, se va a dar cuenta de eso, ¿no? Y lo que hago también es fusionar la historia de otros personajes, donde a veces yo soy como primera persona o a veces lo estoy contando como alguien, como un narrador. Y no quería renunciar a algo que ha sido parte de mi carrera, que es la investigación y el tema de análisis jurídico, Ya. ¿no? Entonces hice un trabajo así fusionado entre la investigación, el análisis jurídico y la narrativa, ¿no? Y bueno, no resultó un mal trabajo porque tuve justamente o sea, cumplí con la finalidad que yo tenía, que era llegar a la persona. Y sabía muy bien que la condición en el Perú es muy pequeñita en el tema del hábito de leer y el tema de comprensión lectora, ¿no? Ya. Y entonces traté de hacer lo más sencillo posible el libro para que lo pueda leer cualquier persona, porque incluso dentro del rubro de los profesionales, no a todos les gusta leer, Claro. ¿no? Sí, 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 Los sí. abogados porque estamos acostumbrados, los Claro. sociólogos igual, los filósofos también, pero por ejemplo un ingeniero ambiental o un forestal o un civil agrónomo no está tan acostumbrado a leer, Ujú. entonces yo quería llegar a todos, ¿no? Incluso hice todo lo posible pero no usar términos complejos ni palabras rebuscadas para que justamente el lector tenga esa facilidad de entender lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Y muchos me decían, oye, el haber leído tu libro era como que tú estuvieras al costado y me estuvieras contando la historia y yo todo lo imaginaba en mi cabeza, ¿no? O sea, Entonces esa persona se espantaba. o sea que tú, por lo que me cuentas, tú ya has tenido esta cualidad de escritora y lo has descubierto desde muchos años atrás, cuando estabas haciendo libros de tu carrera. Sí, ya ahí había descubierto el gusto por la investigación, el ¿Ya? gusto por la metodología, y en la investigación y la metodología y lo que yo encontraba en la experiencia del día a día de mi trabajo, descubrí que podía ser como que un enlace, ¿no? Un conector ¿Mm? entre lo que está en la parte teórica y lo que está en campo, en la realidad de los hechos. Pero cuando ya hice ayahuasca, me llevó ya a otro nivel, ¿no? A otro escenario, que es como que abrirme por completo a las personas, que ellos entren en mi vida, que a veces algo, o sea, no es muy fácil, ¿no? Porque una persona suele ser muy reservada en ese aspecto, pero yo tenía que compartir lo que yo había vivido para que la gente comprenda que se pueden hacer cambios o lo importante que es la cultura, respetarla, ¿no? O sea, el libro, como ya cuando más adelante hablemos, te lo voy a explicar mejor, ¿no? Pero por Y, ahí va el proceso de mi persona como escritora y creo que todo escritor pasa por un proceso de metamorfosis, ¿no? claro, Creo que libro por libro vas madurando. eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? Una cosa es escribir libros, pues, para derecho, ¿no? Creo que cada uno dentro de su carrera en alguna vez
ha escrito ciertos libros. Yo dentro de mi profesión también he escrito algunos libros que yo sé. Pero una cosa es escribir algo que tú has estudiado, ¿no? Que has estado en la universidad y que sabes, pero otra cosa es entablarte a otro tipo de escritura, en este caso la escritura narrativa que tú me mencionas. ¿Para ti fue chocante hacer eso? ¿Fue muy difícil o es que te adaptaste de manera rápida? Bueno, tuve que aprender a ser paciente, uno, tuve que aprender a ser perseverante, ¿Ya? porque escribir en el Perú es difícil. Sobre todo si no eres parte de una editorial, ¿no? No perteneces Claro. a una editorial, si eres un escritor independiente, donde tienes que hacer el libro bajo tus propios recursos, a veces uno quiere tirar la toalla, ¿no? Pero seguí adelante, tuve el soporte, el libro tuvo respaldo desde un principio por el Ministerio de la Cultura, porque el tema era atrayente para ellos y pues me precedía una reputación como abogada y por los libros que había hecho de que iba a ser algo positivo, ¿no? Y eso me dio como que el empuje para seguir. Pero definitivamente, cuando tú tienes mucha disciplina y mucha vocación y como que te da la gana de hacer algo, de cumplir con algo, no lo vi tan tedioso, pero sí tuve que estudiar mucho, porque en el libro yo tenía que incorporar mucha investigación en la parte de lo que es psicología, psiquiatría, tenía que investigar un poco de taxonomía, ¿no? Del estudio de las plantas, entonces Claro. eran temas nuevos, pero sí le ponía mucha dedicación, ¿no? Y eso, porque eso no era tan chocante porque me gustaba hacer investigación. Entonces, como que tenía esa base para como que mantenerme, ¿no? Pero me he dado cuenta de que este libro a mí me enseñó otras cosas. Si quieras o no, me orientó más incluso a gustarme mucho más la política. ¿Ya? ¿No? Porque la política es el arte del buen gobierno y no necesariamente alguien que está al frente es un político. Nosotros los que asesoramos detrás de bambalinas, por así decirlo, también estamos haciendo política, ¿no? Ujú. Y ya estaba haciendo política desde otro rubro que era más de conocimientos ancestrales, cultura, ¿no? Pero también es parte de lo que he visto en mi carrera, que es ordenar el territorio, ¿no? Pero algo ya mucho más detallado o incluso podría decir es, como te mencionaba al principio, una fusión, ¿no? Claro. No tiene un solo género. Inconscientemente trabajé tres cosas y luego en el camino me di cuenta de que, uy, no tiene género, ¿no? Pero toqué Claro. fibra, al final de cuentas toqué fibra y creo que esa era mi finalidad, ¿no? Y eso fue tarea cumplida. Y yo escuché en una entrevista a Jaime Bailey, cuando él manifestó de que en la televisión, ¿no? Cuando uno está en la televisión frente a cámaras, guarda ciertas posturas. Pero cuando él escribe un libro es como si él desnudara su alma, ¿no? Y hace que la gente lo conozca más, ¿no? O sea, él no tiene frenos cuando escribe. ¿Tú compartes esa idea? ¿Eso pasa cuando se escribe un libro? Sí, claro, a mí me pasó y me va a seguir pasando porque no voy a renunciar al género narrativo, ¿no? Y el segundo libro que voy a hablar tiene mucho que ver con la mujer, entonces ahí hay mucho que escribir y voy a tener que seguir como Jaime Bailey, ¿no? Con el alma Claro. abierta. Este, y sí, pasa, porque mira, algo que también me sucedió cuando ya presenté el libro, porque el libro hizo como que una gira, ¿no? Fuera Ya. de San Martín, muchos me escribían, ¿no? Y se conectaban a través de las redes conmigo o venían incluso hasta San Martín para hacer como que la ruta que yo mostraba en el libro de lo que a mí me funcionó para mejorar algunas condiciones en mi vida, ¿no? Y querían conocerme. Y yo tuve que aprender a dejar de ser muy tímida, porque aunque tenga una carrera que me orienta a estar siempre frente al público y a hablar mucho, desde este escenario tan íntimo, para mí era muy, muy, muy difícil al principio. Era sentarme al frente de una persona que ya me conoce porque ya leyó mi libro. Entonces, Ya. no es lo mismo que, hola, mucho gusto, soy Cristina del Águila, y yo, Claro, no, no, o sea, claro, ya claro, es, claro. hola, y tu libro, y mira, y
yo me identifico con esta parte de lo que viviste, y entonces era como que ya, como alguien con que ya, o sea, ya se involucró contigo desde el libro, ¿no? Y al principio, como te digo, para mí era intimidante, ¿no? Sentarme al frente de una persona que nunca en mi vida he visto, pero que ya se identificó conmigo con el libro. Pero al poco a poco uno se va soltando y lo vas viviendo mucho mejor, ¿no? Y ya como que te resulta atractivo y divertido saber que alguien que ha leído tu libro pues quiere conocerte, ¿no? Y quiere Claro. hacerte más preguntas o Ujú. algo que quedó en el aire, entonces ahí hay esa libertad de poder seguir expandiendo lo que has compartido en un libro. Eh, Estamos en el Perú, ¿no? Somos peruanos y sabemos de que aquí en el Perú se lee poco, ¿no? El promedio de un peruano, no sé a cuántos libros llegarán, no sé si se llegarán a uno. ¿Tú consideras que ese hecho es parte de que el peruano tenga posiblemente, ¿no? Si lo queremos decir, un poco, o sea, una cultura reducida, se puede decir, una educación reducida por el hecho de no leer? Definitivamente, mientras menos conocimiento adquieres en la vida, menos capacidad de masa crítica vas a tener, ¿no? Sí. Y vas a tener Yo recuerdo que en mi carrera tenía el curso de filosofía del derecho y mi Ya. profesor de filosofía decía que si uno no adquiere conocimiento, va a vivir el resto de su vida en su mundillo. Ujú. Y su mundillo viene a ser como un redondito pequeñito que vives la vida en base a lo que solamente percibes, ¿no? O va a aceptar Bajo, sencillamente las opiniones de otras claro, personas porque así no es. tiene la solidez necesaria de contradecirlo porque no ha leído, ¿no? Claro, porque no maduras el Exacto. razonamiento, ¿no? Ujú. Muchas de las razones en el Perú del por qué no se lee es, primero, la falta de tiempo. Aquí no todos cumplimos las 8 horas de trabajo, ¿no? El trabajo es duro y ahora justamente la pandemia lo ha hecho más crítico Claro. todavía. Sí, sí, sí. Eh, el 72% de las personas cuando responden el por qué no leen es justamente por falta de tiempo, ¿no? Y estamos hablando de un porcentaje bastante alto en el Perú, o sea, somos uno de los primeros países que no leen, ¿no? Eh, Brasil, por ejemplo, tiene un 50% de lectores y un 50% de no lectores. Ya. O sea, un 50% de su Argentina y población. Brasil, Argentina también es otro país que lee. Sí, Ya. sí, y también por el tema de tiempo, ¿no? España, por ejemplo, es un país que lee por placer y no por obligación. Y ellos tienen Sí. un promedio de libros por año de 10 a 12 libros por año. Ah, ya. Argentina, Chile están entre 4 o 5 por año. Y nosotros los peruanos, según las estadísticas, no llegamos ni al 0,86% O de sea, libros, o sea, ni ni siquiera a un un libro de... libro, ni a un libro al año. Ujú. Otra de las razones por las cuales no hay lectura en el Perú es porque se nos ha inculcado que hay que leer por obligación antes que por gusto y por gusto aprendido, ¿no? Por Ujú. placer, como lo hacen los europeos. Claro. El poco acceso a libros también es otra de las razones. El analfabetismo, que todavía sigue siendo alto en el Perú, no solo en zonas rurales, también se da en zonas urbanas. Y bueno, a veces el costo del libro también es una razón. Solamente el 23% de la población peruana tiene acceso a los libros, ¿no? Y bueno, si nos vamos a tener espacios de bibliotecas, por ejemplo, para que la persona vaya sin costo, también es otra razón, ¿no? En la Biblioteca Nacional del Perú, por ejemplo, solamente el 2% de la población visita la biblioteca esporádicamente, y el 2% pues no es nada, ¿no? Claro, claro. Para 32 millones que tiene el Perú es poquito. Las municipalidades también, no todas, de las más de 1000 municipalidades que existen, tal vez 800 solamente las tienen implementadas, pero las demás no, por temas de personal, por temas de mobiliario, de espacio, ¿no? A pesar que eh, hay que esperar que las cosas cambien, ya que con este tema de la pandemia, el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia en donde establece un monto de 13,5 millones para el Ministerio de Cultura, para que justamente promueva espacios para la lectura y en cuanto a personal y logística, ¿no?
Ahora esperemos que eso promueva la visita de las personas cuando ya se pueda acceder, ¿no? Cuando las cosas se calmen aquí, para que puedan acceder a la lectura. Voy a hacer una pequeña comparación aquí. Eh, Cuando yo estudiaba, ¿no? Cuando ella era niño, yo leía. Yo leía porque en ese tiempo no había internet, ¿no? Subrayaba libros, hacía resúmenes, ¿no? Al pasar los años, cuando ya el internet llega a nuestros hogares, ¿no? El copia y pega se vuelve muy popular entre los jóvenes, ¿no? Al punto tal pues de que tú encuentras muchos trabajos de los jóvenes, ¿no? Dentro de su vida cotidiana, ¿no? Que es en base a eso. ¿Tú consideras que el hecho de la aparición del Internet ha sido una de las causas fundamentales para que el nivel de lectura en el Perú decaiga? No, yo creo que el Internet es un arma de doble filo. En cuanto a lo que es lectura, ¿no? Porque vas a encontrar un universo de información que puede o no ser verídica, con base de investigación, o como puede ser una cosa que a alguien se le ocurrió escribir y pues al final tergiversa la información, ¿no? Mira, cuando yo tuve la oportunidad de estar como jurado en unos Juegos Florales, en honor a José María Arguedas, y tenía que revisar ensayos, lamentablemente descubrimos así, copia literal de trabajos de investigación de internet por algunos muchachos que estaban postulando a este concurso, ¿no? Y eso era bastante lamentable porque... Claro. Y uno se da cuenta cuando dialoga o conversa con otra persona, porque su nivel crítico o su forma de hablar o opinar es totalmente diferente, ¿sabes? Es muy limitado, ¿no? Sí, Claro, mientras tú leas vas a desarrollar mayor vocabulario, vas exacto, a tener temas más amplios de conversación, no vas a estar como un lorito repitiendo lo mismo que leíste en el encabezado de un periódico, que por cierto el Perú es uno de los primeros puestos en donde el peruano lee periódicos a nivel de América Latina, uh-huh, pero a diferencia de otros países lo hace por necesidad, no por gusto. claro, No, claro, no, no, y al referirme por gusto es a leerlo porque quieres analizar, ¿no? En este caso lo hace por necesidad como que para estar al día y punto, ¿no? uh-huh, Pero más allá de eso, ¿no? Y eso es un peligro, porque al final tú solamente vas a repetir lo que estás leyendo claro, en la portada y luego viene el me dijeron y el me dijeron le va a repetir al otro el me dijeron y al final es un teléfono malogrado. Entonces, sí, y eso es lo que pasa en nuestro país y por eso pues a veces no tomamos buenas decisiones en cuanto a las elecciones de nuestros gobernantes, ¿no? claro, allí es una causa. Eh, Hablando de la piratería en el Perú, ¿cuánto esto afecta al escritor? Ahora la venta obviamente de los libros son de dos maneras, ¿no? Una es virtual y otra es escrita, ¿no? Uh-huh. ¿La piratería afecta grandemente al lector, perdón, al escritor? Mm, sí, bueno, en el país es bien difícil vivir siendo escritor, ¿no? Porque la Ujú, piratería al toque está sacando la copia de tu trabajo. Afecta más o menos en un 30% a los escritores, la piratería. Algunos editoriales dicen que a veces es bueno porque como que le permite a la persona acceder al libro a un precio mucho más cómodo. ujú. Mm, Otros mencionan que no es recomendable porque es mejor comprar un libro original, porque es más atrayente, incluso el color del papel es mucho más visual para la persona. Y en el pirata, pues puedes tener errores al momento de la escritura Sí, sí, o sí. fallas, ¿no? En lo que es la impresión, Hojas cosas en así. blanco, hay hojas en blanco Hojas también. en blanco, claro, también, ¿no? Sí, Pero todos hemos pasado por un proceso de apoyar la piratería, ya sea en sí. la universidad, ¿no? Claro, claro, sí. O en el instituto, pero lo hemos hecho, ¿no? O sea, Sí, por una cosa de necesidad, definitivamente, y ahora que uno ya, al menos a mí, que yo ya tengo un libro, pues duele, ¿no? claro. Pero incluso sucede en la parte digital, porque, por ejemplo, mi libro está en una nube virtual donde las librerías que están interesadas lo cogen, ¿no? Le ponen un precio
y la librería con la que yo hice un contrato directo se reparten las regalías, ¿no? Pero de esas 13 librerías virtuales que cogieron el libro, la empresa con la cual yo contraté, que es de Dinamarca, me mencionó que solamente eran 5 librerías serias, ¿no? Las demás eran piratas digitales, entre comillas, ¿no? Ah, Y ya. era un riesgo también para la persona que accedía porque tú tienes que comprarlo con tarjeta. Ujú. Entonces tampoco hay seguridad. Y ahí hay otro detalle, ¿no? Las empresas serias se llevan la mayor cantidad de regalía. Ya. Por ejemplo, en mi libro lo han comprado más en Gandhi, en Amazon y en Novels. Pero Gandhi, por ejemplo, si lo compran, ellos se llevan creo que el 52% de regalía. Es El bastante, la otro, mitad. sí, pero Amazon se lleva más, se lleva el 70%. Ah, Ahora, de lo que a mí me queda el 30%, el 5% se queda la empresa con la cual yo hice el contrato. Entonces, ¿cuánto me está quedando? 25, ¿verdad? el 25%, sí. 25%. Ahora, para que la empresa me haga a mí la transferencia del monto de venta de mis libros por trimestre, lo hace por PayPal. Entonces, También ese, ahí hay un ese descuento. viajecito también Claro, claro. me hace un descuento de 10%. ¿No? Entonces yo me quedo Con el 15% este, aproximado. 15% Claro. aproximado, ¿no? Sí, así, entonces no, por ejemplo, en el primer trimestre, entre marzo, abril y mayo, yo tuve una venta de 26 libros por libro digital, Ujú. ¿no? Entonces cada librería le pone un precio. Por ejemplo, Amazon lo vende por $14 el libro. Gandhi lo vende por 13.99, creo, pero sí, varían un poquito los precios, ¿no? Ya. Pero llegué a más de $100 y entonces entre esos descuentos, esas mochadas, a mí creo que me iba a llegar $20. Entonces O sea, es muy yo poco lo que escribí, pagan esas empresas, en verdad. entonces yo escribí a la empresa donde hice el contrato y digo, ¿saben qué? Voy a dejar que pasen los trimestres de este año para que no me afecte, porque al final $20, luego el banco me iba a mochar igual por el, no sé, tasa de Claro, claro. comisión, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí se hace como una alcancía para lo que es el resto del año, ¿no? Pero ha habido bastante incremento en ventas por ebook. No he revisado ya después los siguientes trimestres, pero asumo que de acuerdo a la información que tengo acceso, es que del 2% de venta de libros digitales que ha habido con anterioridad a la pandemia, ha subido a 5 o 6% de ventas por libros digitales, ¿no? Entonces Ah, supongo que ya. se ha estado manteniendo la venta de mi libro desde esa manera, porque hay mucho interés por el tema del libro, Ujú. mucho interés a nivel mundial, y esa fue una de las razones por las cuales escribí el libro, ¿no? Pero Yo, en sí, la piratería, o sea, por un lado permite acceder a las personas y como que te hace pensar que realmente el peruano no necesariamente está leyendo menos de un libro, ¿no? Posiblemente sí claro. está leyendo un libro o un Ujú. libro o dos, acudiendo a la piratería. Entonces no estamos tan, pero igual sí estamos muy bajo a nivel de Claro, pero ranking en América Latina y el Caribe. uno es muy poco, creo, ¿no? Uno es muy Es poco. poco, Claro, es sí, poquísimo. es poco. Comparto Si llegamos a 5 sería... comparto tu opinión. A mí, en vez de leer en una computadora, yo prefiero utilizar un libro físico, ¿no? No sé, para mí es mucho más cómodo leer un libro físico. El año pasado, yo he tomado cerca de 6 a 7 libros, unas obras que estaban estudiando mis hijos justamente, sobre todo la mayor, hija la mayor. Entonces me he leído esos 6, 7 libros, creo, y es totalmente diferente leer un libro original, ¿no? Que un libro pirata, ¿no? Yo recuerdo cuando Sí, estudiaba, yo me acuerdo cuando estudiaba, yo me compraba mi diccionario de términos informáticos que era así de grueso, pero era pirata, ¿no? Entonces paraba leyendo, ¿no? Leía, ¿no? Pero definitivamente existe una amplia, ¿no? Una amplia diferencia en leer un libro original, ¿no? El cual tenemos claro. que fomentar, ¿no?
la compra de libros originales, ¿no? ¿Sabes? Son los escenarios de las ferias del libro donde cooperan mucho para que nosotros tengamos acceso a libros originales, ¿no? Claro. Y a un precio que realmente podamos considerar accesible. Hasta el año pasado, solamente en la feria de Lima se llegó a más de medio millón de lectores, de personas que acudieron a la feria buscando libros. Y yo incluso podría recordar que muchos de mis contactos en Facebook o en Instagram compartían fotografías de toditos los libros que habían comprado en las ferias y la emoción pues de un lector es como un juguete nuevo. O sea, claro, sí, a sí, pesar sí. que yo tengo mi libro digital, yo sigo con el libro en físico. O sea, estoy acostumbrada, habituada. Pero mira, cuando yo pregunté a la empresa que contraté mi libro, yo les pregunto, ¿y cómo es la demanda? ¿Es uno más que el otro? ¿Es más físico que digital? Y me dijeron que no, que es igualito, que se mantiene. O sea, no hay competencia entre los dos, dice que se mantienen. Ahora, hay personas que les gusta mucho el formato de un libro pequeño, incluso la empresa que yo contraté estaban haciendo eso, ¿no? Asumir el reto de todos los libros que habían sacado, hacerlos en un formato de bolsillo, que le llaman ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos viajeros que siempre les gusta viajar con libros. Entonces, para que sea un libro accesible al viajero, lo iban a hacer en un formato accesible para la mochila, para el bolsillo, ¿no? Y ellos mencionan eso, que no hay competencia, es como un 50-50. Hay cliente para los dos. Y eso es bueno. Háblanos ahora de tu libro, ¿no? Ayahuasca más allá del amanecer. Este, ¿Cómo es que se te ocurrió la idea de hablar sobre la ayahuasca, ¿no? Que es una bebida ancestral en el Perú? ¿Cómo es que se te ocurrió elegirlo entre tantas tradiciones o costumbres que tiene el Perú? ¿Por qué esa bebida? Eh, Antes de entrar a eso, quería mencionarte algo que no quiero que se me vaya. En este escenario del que el Perú no lee y hay que buscar la forma de cómo acceder, que la persona lea o el joven lea, la tecnología también ha hecho que hayan los booktubers, así como hay los youtubers de Ya. juegos, también existen los booktubers, que son personas que tienen mucha familiaridad en el conocimiento de la literatura o de los géneros, eligen un libro y hablan sobre el libro, los personajes, la trama, el contenido, y eso hace que la persona tenga cierta atracción para ese libro y hay esa posibilidad de que lo compre en digital, ¿no? Ya, Entonces ok. ya está fomentando el hábito por la lectura y el gusto por algún tema en específico, ¿no? Y eso es algo que creo que el Ministerio de Cultura debería considerarlo como una estrategia dentro de esta generación donde pues, la mayoría se desarrolla con la tecnología, ¿no? Claro. Antes que en mi generación de los 80, que era libro, libro, y te acuerdas que teníamos las fichas técnicas, ¿no? Para hacer el Claro, 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 resumen y todo eso, ¿no? con todo y fichas, ¿No? sí recuerdo ese tiempo, ¿no? Los Sí. 80, el Y mejor de los bueno, tiempos. sí, así es. Y bueno, insistir mucho en que la educación para que el muchacho tenga comprensión lectora viene desde la etapa de inicial. Hay que desarrollar desde ese momento el tema de aprender a comprender lo que están leyendo, porque en este momento los muchachos no están comprendiendo lo que están leyendo, ¿no? Y eso era, por ejemplo, algo que me interesaba mucho en este libro. Este libro, cuando yo tuve la oportunidad de que lo revise mi correctora de estilo, yo lo había hecho muy regional, ¿no? Ya. Porque en mi mente estaba como que, no sé, tal vez solo para Perú, pero ella me dijo, oye, esto lo va a leer todo el mundo. Así que tienes que hacerlo un poco más, con un idioma más globalizado, y si vas a usar regionalismo, pues tienes que explicarlo, ¿no? Para que todos tengan acceso a la información. Entonces, el libro tiene que ver con uno de los rituales más antiguos de la Amazonía, que es el ritual de la ayahuasca. El ritual de la ayahuasca está declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2008. Justamente el expediente fue elaborado aquí en el departamento de San Martín, fue elevado por el gobierno regional de San Martín a nivel nacional y fue así como se declaró la resolución, ¿no? Declarándolo Patrimonio Cultural. ¿Por qué?
porque es uno de nuestros sistemas médicos tradicionales más usados, más antiguos, pero también que están en riesgo. ¿Por qué? Porque lamentablemente uno de los componentes del ritual, que es la ayahuasca, está siendo comercializado de manera discriminatoria, perdón. Está generando mayor tráfico de fauna, está impulsando mayor explotación de la ayahuasca antes de poder esta ser desarrollada como debería ser para recién ser usada, y porque pone en riesgo la salud pública de mucha gente que viene en busca de la ayahuasca, porque como se ha expandido globalmente, hay pues el conocimiento de que a través de la ayahuasca tú puedes entrar a lo más profundo de tu ser, y que muchas personas han tenido sanación a nivel física, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, y que eso ha mejorado mucho su condición de vida, ¿no? Entonces, el mundo está cargado en este momento de mucha depresión, de mucho estrés antes de la pandemia, imagínate ahora después de la pandemia, que van a buscar sí o sí a estas plantas, no solamente la ayahuasca, sino a otras plantas maestras, para justamente mejorar o sanar todos estos problemas que cada ser humano tiene en el transcurso de su vida, ¿no? Ha habido muertes, ha habido personas hospitalizadas que han quedado emocionalmente quebradas, mentalmente fracturadas, y eso ya no se puede recuperar. Y era justamente hacia eso que yo quería compartir mi experiencia de 14 años tomando plantas, no solamente ayahuasca, sino otras plantas maestras, con curanderos responsables, serios, conocedores de lo que hacen, que han sido transmitidos de herencia, ¿no? De padres, de abuelos. Y el libro justamente por eso tiene esa narrativa, porque yo cuento mi historia, ¿no? Pero voy armando por capítulos, ¿no? El tema del ritual, lo que es el ícaro, lo que es el curandero y lo que es la ayahuasca. Esos son los tres elementos que convergen en un ritual de la ayahuasca y que no se pueden separar. Pero actualmente lo que se está haciendo es separar. Solamente quieren usar la ayahuasca y dejar de lado el resto de nuestra cosmovisión, que es el ícaro y el curandero. La ruta de los tres es de la siguiente manera. El curandero convida a la persona el ayahuasca. Esa ayahuasca ha sido preparada por ese curandero con un protocolo que tiene mucha disciplina. Primero que nada, el curandero tiene una dieta estricta para preparar la cocción, que no es de una hora para otra, toma a veces 2 a 3 días de preparación. Durante esos 3 días el curandero tiene que dietar alimentos específicos, bebidas específicas y otros elementos, ¿no? El ícaro viene a ser el canto con el cual el curandero va a llamar a los espíritus de las plantas maestras para que vengan a la sesión y curen el cuerpo y el alma de la persona que está en ese momento bajo los efectos de la ayahuasca. Entonces, tú no puedes separar a ninguno de los tres. Los tres son un sistema que están completamente enlazados, ¿no? Y todo este ritual requiere también, voy a usar la misma palabra, protocolo, para que la persona realmente tenga un excelente viaje hacia adentro, tenga una verdadera conexión con las plantas y se pueda cumplir con la finalidad que es sanar, ¿no? El curandero tiene que saber cuánto de dosis le va a dar a esa persona, qué ícaros tiene que cantar. Si esa persona no está en la capacidad, por ejemplo, de poder asumir lo que está viviendo con el ayahuasca, sea por miedo, porque el trauma es muy fuerte, entonces el curandero es el que está preparado justamente para poder sobrellevar ese viaje de esa persona. Lo que ahora existe son los convidadores de ayahuasca. Son personas que toman ayahuasca, no sé, tal vez un par de veces, 3 veces, o un mes, 2 meses, o un año, y dicen, yo puedo convidar a ayahuasca. Además, es una manera de ganar plata, ¿no? Pero como esa persona no se ha ido a la montaña a estudiar estos secretos de las plantas, es justamente ahí donde se corre el riesgo de que esa persona incauta que acudió a este sujeto, termine pues con un daño físico, mental, ¿no? Y eso ya ha sucedido en el Perú.
ha sucedido en otros países como Colombia, como Brasil, ¿no? Y por eso justamente países europeos tienen mucho recelo del tema, e incluso uno de los compuestos de la chacruna, que es una planta que se une a la ayahuasca para hacer el brebaje, ¿Ya? tiene un compuesto que se llama el DMT, y esto está como un estupefaciente en la lista de estupefacientes de a nivel europeo, y por Ujú. eso la ayahuasca está prohibido allá. Ah, ya, En todos ok, los ok. países europeos, está también en Estados Unidos, también está en Argentina y en Chile, ¿no? Ujú. Hay casos ya de personas nativas, ¿no? Que han ido por la promesa de que van a ganar dinero. A veces han ido con la ayahuasca y lamentablemente, pues en aduanas los han encontrado y que ahora están en la cárcel, Wow. ¿no? Por portar eso. Y eso es algo lamentable. Entonces, el libro, en principio, orienta a la persona que si va a tomar ayahuasca, tiene que saber qué es el ayahuasca, qué es el curandero, qué es el ícaro, cómo buscar un buen curandero y cómo discernir de uno que no lo es para cuidar su salud. Eh, cómo, de qué se trata una sesión de ayahuasca, para qué vas a tomar. No es así como, ya probé el San Pedro, perdón, el guachuma, porque ese es el nombre correcto, guachuma, ya probé los hongos, ¿no? Ya probé el peyote en México, ahora quiero probar la ayahuasca en Perú, ¿no? No es así. Ujú. Uno cuando acude a estas plantas, que en su cultura es algo importante y tiene un valor importante, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque Claro. realmente Pablo Neruda creo que era el que decía, ¿no? O sea, hay ciertas experiencias en tu vida que en tan solo un momento tan pequeño puede ser el mejor como el peor de tu vida, Claro. ¿no? Ujú. Y hay que tener mucho cuidado con estas plantas, pues que ingresan a espacios que a veces no los conocemos tan detalle, ¿no? Y lo que hago también es recopilar testimonios de personas que me han otorgado su experiencia buena y mala, porque yo quería compartir las buenas y las malas, ¿no? Como Ya. para poner en sobreaviso a la persona. Y mientras yo voy contando mi historia como tiene temas, lo que yo hago es darle un soporte de investigación científica y jurídica para que tenga más fuerza, ¿no? Y al final lo que hago es un análisis jurídico de cómo está el tema de conocimientos ancestrales, cómo está el ritual de la ayahuasca en el Perú y qué es lo que se necesita para justamente resguardar el patrimonio frente a esta comercialización de la ayahuasca como si fuera no sé, pues el boom, porque quieras o no es un turismo, Claro. es un tipo de Claro. turismo, ¿no? Y como el extranjero pues viene con una idea preconcebida de qué es la Amazonía, eh, estos convidadores de ayahuasca suelen usar coronas de plumas, collares de dientes de jaguar, a veces tú lo vas a encontrar en sus mesadas, cabeza de otorongo, cabeza de boa. Entonces, eso también es un grave daño a la naturaleza porque promueve el tráfico de fauna. Mm, Solamente ya. para tener acceso a los dientes de los jaguares o otras cosas que te mencionas, plumas también, ¿no? De nuestros animales. Entonces, es todo un tema que hay que discutirlo, pero así, sí o sí en algún momento. Y el libro justamente está orientado a eso, ¿no? Contando mi historia, voy orientándola a la persona qué debe tener en cuenta si es que algún día accede a un ritual de ayahuasca. Es todo un mundo, en verdad, ¿no? Es todo, todo un mundo. Dolly, en verdad te agradezco por esta entrevista. Gracias por tu tiempo, ¿no? Y gracias también porque por medio de tu libro en otros países se nos está conociendo, ¿no? Está Sí, conociendo estos rituales. Esperamos desde aquí que tú puedas tener muchos éxitos, no solo con este libro, sino con los que vengan en el futuro, ¿sí? Gracias, vuelvo a repetir, gracias, y no sé, tus palabras finales para terminar esta entrevista. yo quisiera que en el Perú realmente haya más lectura. Nos expande la mente, nos da la oportunidad de poder conocer otros pensamientos, otras culturas. Con el libro tuve la oportunidad de conocer a personas de muchos países y es impresionante el hábito de la lectura, del conocimiento.
a veces sentía que yo estaba como que no a la altura del que había leído mi libro, y eso a mí me promovía mucho más a seguir investigando, a seguir leyendo. Y el año pasado tuve la oportunidad de representar a América Latina, también como mujer, en el tercer Congreso Internacional de Investigación sobre la Ayahuasca, ¿no? Es un congreso que se da cada 2 años y junta a psiquiatras, psicólogos, investigadores, filósofos, en todas las ramas, arte también, y se discuten los temas vinculados a la ayahuasca, ¿no? Desde las investigaciones que cada rama realiza, ¿no? Y en este caso a mí me tocó presentar mi libro y me tocó en un grupo donde 4 de ellos eran europeos, 3 de ellos eran europeos y yo nada más era de América Latina y era joven, en el sentido de que ellos ya tenían como que 8 o 9 libros sobre la ayahuasca y yo tenía el primero, ¿no? Pero la ventaja era que yo era propia de la Amazonía y que había vivido con ella ya 14 años, ¿no? Entonces tenía toda la oportunidad de poder desenvolverme y también tuve la oportunidad de estar participando en reuniones donde solamente estábamos abogados. Y yo representé a Perú, estaba un abogado de Argentina, un abogado de Colombia, un abogado de Brasil, y bueno, la idea era que demos como que un respaldo jurídico a la propuesta que Europa tiene con referente al ritual de la ayahuasca, ¿no? Incluso han hecho un libro sobre eso, sustentando jurídicamente el tema del uso de la ayahuasca en Europa, ¿no? Para poder legalizarla, entre comillas, allá. Entonces, es un libro que lo he leído a detalle y sí, necesitamos que nuestro país abra su mente, tenga la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestro país. Hacer un esfuerzo los padres por inculcar en nuestros hijos el gusto por la lectura. Si los padres quieren obligar a sus hijos dándoles un libro y diciendo, ¿sabes qué? Lee, no lo va a hacer. Tienen que buscar la manera. Tal vez leyendo con ellos al principio, ¿no? Nosotros leyendo el libro, y si se trata de una fábula, pues tenemos que, no sé, jugar con las voces para que el niño también en su imaginación pueda darse cuenta de los personajes. Entonces tenemos que buscar estrategias para que sea un gusto aprendido antes que una obligación. Exacto. Mientras así lo vea el Perú, el peruano promedio no va a leer más libros. Exacto. Y eso nos va a orientar a tomar decisiones en el me dijeron, me contaron, o lo leí en la portada, y cosas o fácilmente como esas. Se va a dejar engañar. Fácil, claro, eso mucho, hasta el Che Guevara lo dijo, ¿no? O sea, un país que no lee y no escribe es un país fácilmente de engañar. Y creo que eso nos está pasando a nosotros, ¿no? Nos está pasando a nosotros. Y no podemos permitir que eso siga sucediendo ahora que se vienen las elecciones. Y yo invito a todos, pues, hay buenos libros que te abren los ojos realmente, ¿no? Hay de un historiador, Quirós, sobre la corrupción en el Perú, y la verdad, o sea, deberíamos hasta retirar, creo, Girón Leguía, porque Leguía no fue un buen presidente, no fue un buen presidente. Y así como es muchos, ¿no? O sea, ese libro realmente te muestra que la corrupción ha estado desde el primer momento. No es de ahorita. No es de ahorita. Es desde el momento que ya entraron a nuestras zonas, en América Latina, ¿no? En nuestras islas, en el Caribe, la parte europea, ¿no? Desde ahí empezó todo. Me has hecho acordar, yo tenía un profesor, que me decía, me enseñaba sociología, el profesor. Me decía, desde tiempos ancestrales, el peruano se ha caracterizado por eso, decía. Los españoles nos conquistan porque había pleito entre los hermanos, ¿no? Querían el poder, decía. Y también manifestaba, en la guerra con Chile, ¿no? Al peruano que lo mandaron a comprar armas, se fue con el dinero y nunca más regresó, ¿no? Entonces, hemos sido empañados desde los inicios, ¿no?, de nuestro país, siempre con este tema de la corrupción, ¿no? Y es una pena, en verdad, es una pena. Esperemos que el tiempo cambie y que de alguna manera las personas se orienten mucho a la lectura, ¿no? Ojalá,
Lo necesitamos, lo Está. necesitamos en verdad, para ser un país más culto, más preparado, ¿no? Sí, más crítico Y sobre todo. ahí un país culto, sabio, se vuelve noble de corazón y por ende También. solidario y va a querer Sí, siempre el sí. bienestar común, que es algo que no Exacto. estamos viendo en la actualidad. Falta Ujú, de principios, la ausencia de principios y valores está volviendo a un país muy egoísta ujú. y justamente en un país egoísta le conviene un pueblo que no lea, ¿no? Un pueblo Exacto. ignorante. Sí, tienes razón. Dolly, gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista y esperemos pues que no sea la última que puedas estar con nosotros. Gracias, gracias por tu tiempo. Gracias también. Ok, gracias. Yo me quedo con la frase que se expuso al final de la entrevista. Literalmente lo dijo de esta manera, lo he apuntado. Necesitamos leer para ser un país más culto y preparado. Cuando el país es culto y preparado, cuando el país es culto y sabio, se vuelve noble de corazón. Esto es una gran verdad. Cuando una persona lee, se educa, se culturiza, se vuelve noble de corazón. Comienza a adquirir principios importantes dentro de su vida. Y lo único que quiere es el bienestar para otras personas. No hay nada más enriquecedor de regalar un libro. No hay nada más bello y hermoso que regalar un libro. Cuando alguien te regala un libro, es porque lo único que está tratando es de que una persona se pueda culturizar. Y es allí mi llamado. Como sociedad, como Perú, no llegamos ni siquiera a leer un libro al año. Según estadísticas, estamos en el 0.85 de una lectura de un libro al año. Una persona que no lee es fácil de engañar, vuelvo a repetir. Una persona que no lee siempre va a estar limitada en un análisis crítico, en dar una opinión acertada y de alguna forma dirigir su vida de, no sé cómo expresarlo, pero dirigir su vida de la mejor manera posible. Espero yo que ustedes puedan analizar esta entrevista, puedan nuevamente verla si es necesario, pero a eso quiero llegar el día de hoy. Es importante la lectura para todas las personas, ¿sí? Y espero que hayas pasado un grato momento con nosotros. Espero que puedas seguirnos. Síguenos en nuestro canal, ¿sí? Tu punto de vista con Nilton Gómez. En la próxima entrevista tenemos como invitado a un catedrático de la ESAM. Él va a hablar sobre la educación virtual. Esta educación virtual que antes era una opción, ahora vino prácticamente a posesionarse como nuestra educación principal para todos nosotros y sobre todo para los niños, ¿sí? Espero que nos sigas y hasta la próxima.